El poder de los sueños. Estamos en su programa El Poder de los Sueños, un espacio que es auspiciado por Fundación Garza Roja y Academia de Arte Scarlett Pazmiño. Hoy compartiremos una historia también de otra conquistadora que se destaca como una gran bailarina, coreógrafa y gestora cultural. Ella es panameña y me estoy refiriendo a Jessica Abuganen, con quien conversaremos en breve. Bienvenida Jessica, qué gusto poder hablar sobre temas interesantes y especialmente sobre el ballet y su crecimiento cultural. Muchas gracias, Scarlett, por este espacio. Encantada de volver a encontrarnos y más si es para dar lugar a lo que tanto nos apasiona, que es la danza, el ballet, la historia, la cultura. Y al hablar de este arte, ¿cómo defines tú al ballet? Bueno, el ballet es una danza académica que se formalizó desde los tiempos de Luis XIV. Nos remontamos a un París a mediados del siglo XVI, cuando todavía la danza no se consideraba una disciplina artística. Teníamos la literatura, la música, la poesía, bueno, ¿no? Y el teatro. Y sin embargo, la danza estaba empezando a encontrar su lugar gracias a estos próceres de la danza, Jean-Georges Nauvert, por supuesto, Porque era el Caterina de entretenimiento al Medici. principio del Claro, ballet. era una cuestión popular, los Ujú. folclores, actividades sociales, y ya es hacia estos tiempos que se formaliza y se crea una academia, se funda la Academia Real de la Danza. Entonces, desde ese momento en adelante y hasta nuestros días, ha seguido evolucionando la danza como la conocemos hoy, ballet. Las danzas folclóricas y populares, por supuesto que continúan y siguen surgiendo y evolucionando en las diferentes culturas y países, pero el ballet se convirtió en una danza clásica, un arte clásico, entonces permanece y conserva sus formas desde entonces. ¿Y qué relación le encuentras con las otras artes escénicas? Todas convergen, o sea, hay ballets creados desde obras literarias, desde piezas musicales, bueno, desde temáticas políticas, sociales, entonces siempre están convergiendo, pero por supuesto que se nutren la una de la otra. ¿Hablamos del ballet como un estilo de danza particular o como una técnica que es imprescindible para la persona que quiera dedicarse profesionalmente a practicar no solo el ballet clásico, sino cualquier tipo de danza? Bueno, las dos cosas. El ballet es una danza que puede sostenerse por sí sola, pero especialmente hoy en día el artista se diversifica en varias disciplinas y si viene desde la danza, pues por supuesto que se, se forma desde el ballet clásico, se nutre desde el ballet clásico porque son las bases que lo sustentan. No es imprescindible. Creo que si alguien viene desde el folclore o desde las danzas urbanas, no es imprescindible que baile ballet. Pero si hay alguien que desea o que aspira una carrera a largo plazo en el escenario y con la danza, sí es importante llevarlo como parte de la formación. Ahora, ¿cuál fue tu impresión cuando llegaste a Guayaquil por el 2011? Sí, Estoy bien con, correcto. con el año y me imagino que tuviste pues una experiencia de diferentes tipos de trabajos. ¿Qué fue lo que te iba guiando y motivando después a crear una línea particular? Bueno, yo venía de ser bailarina en la Compañía Nacional de mi país, en el Ballet Nacional de Panamá. Y así como en otros países tienen sus elencos estables, sus cuerpos de baile, sus orquestas, sus coros estables, pertenecientes a sea el gobierno, sea un municipio, un teatro, cuando llegué a Guayaquil en el 2011, me topé con otra realidad y es que la danza
los elencos estables estaban en Quito. Entonces, si yo aspiraba a seguir bailando o continuar mi carrera como bailarina intérprete, me tocaba formar un elenco, dirigirlo, producirlo. En ese momento lo hice con el apoyo del Teatro Centro de Arte, hasta que, bueno, me Fuiste independicé directora artística también ahí. sí, correcto, y pude extender un poquito mi, mi vida artística. Em, y pues una vez que me independicé, abrí Navant en el año 2017. El próximo año son 10 años desde Navant. Muy bien. Y bueno, desde entonces produciendo obras de relevancia, de una calibre, ¿para qué? A la altura de compañías de danza de la región. Y fomentando públicos, porque en realidad hasta que llegué no sentí que había la cultura de ir al teatro a ver danza. O sea, cuando uno se pone a pensar quiénes van al teatro a ver danza, bueno, vamos a ver el fin de curso de mi sobrinita o de mi ahijada Claro. o de no sé qué, van los familiares o los amigos inmediatos de la niña que se presenta en su academia, pero a nivel profesional no había tal cosa, no había tal cosa como un elenco estable. Entonces era empezar a ofrecer al público local guayaquileño danza a la altura que se merece. Y aquí también vamos a hablar de dos campos que desarrollan Avant, porque el primero va a ser crear lo que viene a ser la academia, la escuela formativa. Cuéntanos sobre cómo se realiza la capacitación desde una pequeña que quiere desarrollarse en el ballet clásico. ¿A qué edad empieza todo? Sí, bueno, abrí la compañía y la escuela a la par. Hay una famosa cita de George Balanchine, que fue el coreógrafo, director y fundador del New York City Ballet, que, bueno, estaban en ese momento su directorio contratándolo para que abriera una compañía y sus palabras fueron, but first a school, primero una Primera escuela. escuela. Porque con luces largas eso es lo que va a hacer el semillero de bailarines para la compañía. Por lo pronto, el elenco se conforma de bailarines de la ciudad y del país, gente que estudia en las diferentes escuelas a nivel de ciudad y a nivel nacional. Buscan seguir ejerciendo de manera profesional. Correcto, porque la realidad que con la que me topé cuando recién llegué, pues sigue siendo hasta cierto punto una realidad, una dificultad, una limitante. Los chicos o las chicas terminan su formación en danza después de haber hecho 8, 9, 10 años No tienen a dónde ir ya. no, o sea, se plantean si van a seguir en la danza, cómo van a hacerlo, si deben migrar a Quito, aquellos que pueden al extranjero, con todas las dificultades que supone poder llevar una vida así. Entonces, o terminan haciendo carreras paralelas, dedicándose a otras cosas para poderse sostener o solventar Económicamente, claro. económicamente en el ballet, en la danza. Aquellos que lo hacen de manera freelance, ¿no? Les sale un contratito por aquí, una audición por allá, pero en realidad lo que ofrece la compañía de danza en Avant es un entrenamiento continuo y una programación anual en donde el bailarín entra por audición todo inicio de año y se compromete a participar en la programación En la del año. O programación. sea, cada año ofrece temporadas variadas y súper refrescantes, motivadoras. Siempre hay mucha Y creatividad en las propuestas claro. que va realizando en Avant. ¿Qué le dirías a ese joven, justo que puede estar escuchando la entrevista, que ha terminado su preparación, como hablamos, en escuelas, conservatorios, distintas Y academias? dos universidades, Ajá, tanto la públicas universidad, como como privadas, privadas. Exacto. ofrecen la licenciatura en danza y tanta carrera y estudios, Y aún se ¿para escucha y qué? dicen, y vas a estudiar arte y vas a poder vivir del arte, se puede vivir de la danza. Particularmente, ahorita repito la pregunta, pero
la danza es una profesión que tiene su importancia como todas. ¿Y tú qué les dirías? El profesional de danza, ¿qué tiene que hacer? Sí puede vivir del arte, Tiene que hacer un montón de pero cosas. exacto, o sea, se puede, pero hay que trabajar. Claro, así es, así es. Tengo a los propios bailarines de la compañía que se involucran en tareas conmigo mismo, en la administración, en las redes sociales, en la docencia, incluso en todo lo que viene a ser la escenografía, la Vestuario utilería. incluso, diseños No de tengo a vestuario, gente, nadie de todo bien. vestuario de mi elenco, o sea, sí es una contratación externa, pero tengo una de mis bailarinas que también es artista plástica y me Y ayuda un aporta mucho, montón con todos seguro. los tocados, con la utilería, con escenografía, para que entonces, también es una forma de hacer comunidad porque estamos todo el tiempo reuniéndonos. Ayer tuvimos reunión de maestros, vamos a hacer la programación por el mes de las artes, quién se encarga de tal cosa, de tal cosa. Entonces, siguen involucrados con la danza, pero desde tantos frentes que lo Que componen. son importantes conocerlos, porque es verdad que Sí. ser bailarín no es nomás me pongo en el escenario, No, hago los pasos, el no, virtuosismo y ya, no. sino que implica otros Incluso algunos de aspectos. nuestros bailarines son maestros, tanto en nuestra institución como en otras academias. Ahí tengo a mis compañeros y colegas Cindy Max, que son docentes en la Universidad de las Artes. Álvaro, que está en nuestro elenco, está enseñando en la UES, en cambio. Entonces, esas, como esos puentes nos permiten hacer conexiones también, o sea, más abiertas a la comunidad. Ofrecemos horas prácticas, pasantías, tenemos un convenio con la Universidad de las Artes, lo cual nos permite también hacer este intercambio constante, sea de recursos o de recurso humano, pasantías, ¿no? Ahora volvamos a esa parte de la técnica del bailarín. ¿Ha cambiado o se ha modificado un poco la forma de bailar desde que se creó el ballet como parte de un estudio académico a la tendencia de lo que existe ahora, no solo en Guayaquil, en Sí. Ecuador, sino en diferentes puntos? Sí, ¿Se ha absolutamente, modificado? absolutamente, sí. A ver, cuando hablamos de los tiempos medievales en los que fue concebido, creo que de las pocas cositas que aún se conservan son las 5 posiciones, ¿no? La primera, la segunda, las Así, posiciones de hasta la los quinta. pies, ajá, y digamos la postura erguida, ¿no? Porque en ese tiempo era para la realeza, todos Claro. los nobles, y había, bueno, esta cierta pose que todavía se traduce a nuestros tiempos. Un fast forward al siglo XVIII, y estamos en el tiempo en el que la Revolución Francesa, justo previo a la Revolución Francesa, empieza a surgir un movimiento, el romanticismo en el ballet, y es cuando empieza a protagonizar la mujer la escena del ballet. Ya. Previo a esto eran mayormente los varones Los varones los que quienes estaban ejecutaban en las danzas. escena. Y ahora cambia y se vuelca hacia la mujer, hacia lo femenino, hacia lo ligero y etéreo, la zapatilla de punta, el tutú romántico, que es el que El largo, tapa que es las rodillas apenas, vestuarios mucho más amigables para el movimiento, y bueno, temáticas más, como dice su nombre, románticos, ¿no? El drama, el el duelo, amor, la muerte, por la ahí. pasión, ¿no? Las emociones. Y de ahí todavía preservamos algunas características también, ¿no? O sea, la zapatilla de punta continúa, la mujer sigue siendo central en el ballet. Y bueno, ya para cuando migra el ballet a Rusia hacia finales del siglo XVIII, con todo el auge del imperio ruso, hace cuna el ballet ahí, y personajes como Marius Petipa le dan como sus últimos toquecitos. Ya el tutú no es el tutú romántico, es el tutú de De plato que plata, ajá. conocemos.
Y ballets que, aunque pertenecieran a épocas anteriores, son puestos con más virtud física, más demanda física, historias más claras, unas puestas en escena O súper sea, siempre se está ornamentadas. reinventando constantemente estos Correcto, por clásicos, supuesto. Y se hacia, y indica. Ujú. hacia el siglo pasado y nuestros días se siguen componiendo, a ver, el ballet de Romeo y Julieta es recién de los años 50. Si nos vamos a Llamas de París, es un ballet que también, un ballet soviético de tiempos del siglo pasado. Y hoy en día estamos haciendo obras en homenaje a Ana Pavlova, o Exacto, sea, y aquí en Guayaquil, justo vamos a Ecuador. entrar ya en detalles de ese papel de esta gran bailarina que es un referente en la historia del ballet, ¿no? La Pavlova. Háblanos un poco de, existe en la historia que ella estuvo aquí haciendo una gira, estuvo en Sí, sí, Guayaquil. sí, sí. ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, Ana Pavlova a principios del siglo XX estaba encontrando su voz. Ella sabía que el ballet hasta entonces pertenecía muy exclusivamente a Rusia, Europa Occidental y las élites de la sociedad. Em, Ella giró un poco, habían movimientos que empezaban a salir de Rusia porque estaba en ebullición Mm. todo el tema de los zares, poco después la revolución bolchevique. Entonces, esto generó que una segunda diáspora del ballet nuevamente hacia Occidente, pero a diferencia de, por ejemplo, personalidades como Diaghilev, que era el director de los ballets rusos, él Organizaba las giras también él, ¿no? organizaba giras mayormente en Europa Occidental, en París, en Londres, Bueno, Mónaco, Monte prácticamente Carlo, era claro. por Europa que hacían todo. Correcto. Y aunque ella fue invitada a participar y ser parte de los Ballets Russes de Diaghilev, ella eligió salir al mundo. Y como digo yo, sin ánimos de hacer problemas, pero como a evangelizar en el ballet, porque Claro, ella llegó, tratemos de ubicarnos en principios del siglo XX. El alcance que tenía una mujer para ser independiente, peor en una carrera artística, artística. así es. Y eso no la limitó. Ella se fue, hizo giras por Asia, por África, Australia, las Américas, de norte a sur, este a oeste, completitas. Y lugares que para su tiempo eran muy, muy remotos y muy difíciles de llegar. De esa personalidad que tú has estudiado, porque tú representas a Ana Pavlova en la historia, dime unas 4 características que fueron ese pilar para construir tu personaje y verte en escena. La verdad es que constantemente me lo planteo, cómo una mujer pudo haber sido tan osada, pero a la vez tan sensible con todas las culturas que visitó, en todas las naciones en las que se presentó. No era solamente como este espíritu inalcanzable, sino que ella iba, conversaba, se acercaba a los locales, aprendía de ellos, enseñaba de lo suyo y podía como unir estilos en escena. Entonces la gente se sentía vista, escuchada, contenida por ella. Entonces hablemos de que es osada, hablemos de que es sensible, hablemos de que tenía una personalidad arrolladora que generaba mucho ruido, mucho asunto Y en la algo sociedad. anecdótico es que ella muere danzando, ¿no? Ella muere en un accidente de tren Ya. de camino a una de sus presentaciones en Países Bajos. El Mm, tren se descarrila. Es enero de 1931, en la nieve, el frío gélido, que no conocemos ni conoceremos jamás en Guayaquil. claro. Ella sale a ayudar a las víctimas del accidente y presta su abrigo.
Y ahí ella pesca una neumonía, se pone muy mal, ella era muy frágil de salud y vamos a ver esto en escena. Claro, no me puedo adelantar tanto. Pero solo un pedacito para comentarles que hay un personaje que está rondando siempre en escena y es el personaje de la muerte. Es un personaje ficticio, no es que se le presentó en la vida real, Claro. pero ella sí era muy frágil de salud, entonces aún siendo como era muy luchadora y Y amaba la danza y y amaba la bailaba. danza, lo llevó hasta las últimas consecuencias. ¿Dónde van a ser las funciones o actividades que se van a desarrollar en base a la Pagloba? Bueno, este martes 9 de junio en la plazoleta del Teatro Sánchez Aguilar estaremos ofreciendo un conversatorio, mi persona y Fernando Insúa. Hablaremos sobre la vida, obra y legado de la Pavlova, también sobre el proceso creativo. Eso es entrada libre, solo tienen que entrar a registrarse en la página del Teatro Sánchez Aguilar. La función de la Pavlova va a ser el 28 de junio, asimismo cae domingo a las 6 de la tarde. Pueden adquirir sus entradas directamente en la taquilla del Teatro Sánchez Aguilar, aprovechando el 2x1 con su tarjeta de Mi Comisariato. Muy bien, entonces ya tenemos estos datos muy importantes y hoy hemos conversado con Jessica Abunamen. Ella es directora de En Avant, Escuela y Compañía de Ballet. Nos habló sobre el ballet y su crecimiento cultural, cómo la danza siempre ha estado presente tanto en su vida y converge con todas las artes escénicas. A la vez nos indicaba que un bailarín, o sea, sí puede sostenerse en la vida a través del arte, pero es importante pues prepararse y cumplir también una serie de funciones y actividades que implica el querer ser un bailarín profesional. Nos comentó también que en el 2017 surge en Avant la primera escuela, esa es una palabra clave que ella indicó, donde se buscó crear también no solo un semillero, sino un entrenamiento continuo para que a través de una programación se pueda ofrecer, seguir bailando y compartir con una comunidad que empezó a formarse y a apreciar, contemplar otro tipo de espectáculos como los que ellos brindan con la compañía. A través del ballet se crean puentes y se conecta también con colectividades. Esto nos indicaba Jessica sobre su trabajo mediante la escuela y la compañía en Avant. Y hablando de otra característica de la Pavlova y que se aplica pues en tu vida y en la de todos los que amamos esta profesión, es esa lucha constante que es la que te permite evolucionar y crecer. ¿Qué te parece, Jessica, si das tal vez como una reflexión final sobre este impacto que puede tener el ballet, no solo para las personas que apuestan por él, por la formación, por convertirse en bailarines, sino también por esos padres que cuando una niña o un niño tiene ese deseo de danzar, es importante ese apoyo, y la comunidad que también es ese otro componente importante de esa comunicación, Claro. para que se puedan apreciar todas estas artes escénicas? Bueno, ciertamente las artes son subestimadas en nuestra sociedad. Las artes, y no voy a hablar exclusivamente del ballet y la danza, hablo de las artes escénicas, hablo de todas las disciplinas artísticas. Tienen un impacto en la sociedad. Es evidente que ciudades donde existe el arte hay gente más humana, más sensible, comunidades más estrechas. Y es un arma contra la violencia, es un arma contra tantas amenazas de la tecnología, bueno, las amenazas reales que vivimos día a día. Entonces, más que un arma, un escudo, diría yo, ¿no? Pero sí hay una lucha contra ese enajenamiento que estamos viviendo en las comunidades modernas. Muchas gracias, Jessica. Y amigos, ya saben, tienen una cita con todas estas actividades que está desarrollando en Avant. No se pierdan la Pavlova, y que viva la danza, que viva el ballet y que viva el arte. Viva.
poder de los sueños. Con Scarlett Pazmiño.